Juan José Badiola, que es director del Centro de Investigación de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, señor Badiola, a ver, con estos datos que tenemos en Euskadi, es verdad que todavía mirando con preocupación las hospitalizaciones, pero podemos decir que vamos controlando esta situación, que se va estabilizando. Yo creo que sí, los datos que han señalado ustedes, yo estaba viendo el informe que ha publicado hoy el gobierno vasco y, hombre, es verdad que está muy extendido por todo Euskadi, eso es cierto, pero en general la epidemia parece que tiende a estabilizarse. Y hay un dato interesante y es que el número reproductivo, que tanto se ha hablado tantas veces, empieza a bajar por debajo de 1. Cuando baja por debajo de 1, entonces es una buena señal. Quiere decir que la epidemia empieza a estar bajo control. Claro, y se lo preguntaba también porque estábamos debatiendo aquí en Plató esa preocupación que existe porque el lunes arranca ya el curso escolar y hay bueno, pues una considerable preocupación, ¿no?, entre padres y madres que por un lado consideran necesario que los niños vuelvan al colegio, pero por otro lado dicen, foco de virus. Bueno, eso está ocurriendo en todos los lados y en toda Europa, yo creo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lógico y natural que los padres estén preocupados. Ellos, pues, todos los padres están siempre muy preocupados, sobre todo por las cuestiones de salud. Se preguntan si realmente todos los colegios van a ofrecer las medidas de seguridad de las que han comentado. Y yo creo que en líneas generales la situación no va a ser de un gran riesgo para los niños. Los niños hay que tener en cuenta, fíjense, en los datos, está viendo también el dato que ofrecía el gobierno vasco. La mayoría de los infectados detectados están entre la gente joven, entre 20 y otros no tan jóvenes, de 60 años. Y en segundo lugar ya en mayores, que eso es que es más preocupante, más de 120 casos en personas mayores de 60 años. Esto es el centro más preocupante. Pero los niños eran muy pocos. Quizás que se han hecho menos análisis en los niños, pero lo cierto es que eran pocos. Y yo creo, sinceramente, mire, el derecho a la educación y la obligación de la educación es fundamental. Entonces, eso prima sobre lo demás. Ahora bien, evidentemente, claro, se podría decir, oiga, cualquiera me escucha y dice, ¿qué dice este señor? Bueno, lo que quiero decir es que es lógico y es obligatorio que los colegios ofrezcan el sistema más seguro posible para los niños. Pero bueno, yo creo que en general los grupos burbuja, la división en grupos, el cambio en los sistemas de acceso, es decir, en los horarios de acceso, todo esto son medidas que yo creo que van a tender a reducir los posibles contagios que puede haber. Y yo conozco un poquitín lo que se ha hecho en Euskadi, porque también conozco otras con comparación, y la de Euskadi yo creo que en general es una fórmula que va a funcionar bien. Profesor, duda de una madre, ¿qué mascarilla es la aconsejable para los niños, para que lleven al colegio? Buena pregunta de esa madre preocupada, ¿verdad? Bueno, lo primero tiene que ser una mascarilla apropiada a su edad y a su tamaño, lógicamente, ¿no? No hace falta una mascarilla muy especial. Valen las de tela, por ejemplo, que tanto estamos viendo ahora, las de neopreno, que parece que respiran mejor. Aquellas que permitan una más fácil respiración son las más convenientes. Y las propias quirúrgicas, las higiénicas, también valen. Siempre y cuando que se cambien, lógicamente, con periodo de la periodicidad de vida. Pero no, y sobre todo, eso sí, que tengan un tamaño apropiado que permita, como ya saben bien, pues proteger desde la fosa nasal hasta la barbilla. No, es que van a ser muchas horas, por eso que tienen que ir con una mascarilla apropiada. Por cierto, que como cada día tenemos un estudio nuevo, pensábamos que aquellas personas que son asmáticas tenían probabilidades en el caso de contraer el coronavirus, de enfermar con una mayor gravedad. Un estudio que hemos conocido y nos dice que no. Bueno, es curioso. La verdad es que al principio yo creo que la mayoría pensábamos que, como era un problema que afectaba al aparato respiratorio, los problemas mayores ocurrirían en aquellas personas que tienen una patología respiratoria crónica previa. Por ejemplo, asma es un buen ejemplo, o EPOC o alguna otra. Pero no hay que olvidar que al final tuvimos que darnos cuenta que no ha sido así, que el riesgo principal está en aquellos que han tenido problemas cardiovasculares. Ahí es donde está el problema fundamentalmente, aparte de los que tienen patologías metabólicas orgánicas, diabetes y otro tipo de problemas parecidos. Pero sí, es verdad, es curioso, ¿no? Uno tendría que pensar que los asmáticos debían tener más. Pues no, efectivamente, ese estudio lo demuestra, no es así. Bueno, pues una buena noticia por lo menos. Profesor Badiola, un placer como siempre, seguimos en contacto. Un gran placer. Lo único que me quedó ayer, que estaba previsto actuar ayer con las vacunas, ¿sí? Que estaba yo muy enfadado con esa noticia. Ya sé que se tocó ayer, no es tema de hoy, pero vuelvo a reiterar que me parecía muy mal lo que se decía en ese informe, francamente, porque las vacunas de Europa,
que se utilicen en Europa, les aseguro que van a ser eficaces, seguras y duraderas. ¿Por qué? Porque tenemos una agencia europea que es muy estricta y que va a cuidar que eso sea así, que es la Agencia Europea del Medicamento. Simplemente quería decir esto hoy. Lo esperamos y lo deseamos. Profesor, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, muchas gracias.